Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Esteban Gilberto Martínez Ortiz, aquí platicando algo sobre historia de México. En este mes de marzo, pues, se celebra el natalicio de Benito Juárez García y me gustaría platicar algo acerca de este expresidente del siglo XIX que gobernó México en varias ocasiones. En la época de la primera mitad del siglo XIX, pues cuando México se hace independiente, hay una convulsión de movimientos bélicos por las guerras internas, principalmente entre liberales y conservadores, y eso aprovechan otros países para venir a tratar de alguna manera sacar ganancia de los conflictos que existían aquí, como el caso de Francia con la guerra de los pasteles, el caso de la guerra de Texas también en 1936, poco después en 1946 la invasión de los Estados Unidos a México, después la venta de la Mesilla, ¿no? Después de que se pierde casi más de la mitad del territorio nacional, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, en esos tratados de Guadalupe Hidalgo. Entonces, para 1853, pues, el presidente Santana, 11 veces presidente, por cierto, resulta que pues ya estaba en el ocaso de sus gobiernos, porque entraba como conservador, luego como liberal, etc. Eso es lo que ocasiona la Revolución de Ayutla en 1854. Y ahí es donde se empieza a ver la figura de Juárez un poco más relevante. Esta revolución de Ayutla dura 3 años y después viene la cuestión de la guerra de reforma, que ahora sí que es a consecuencia de esa revolución de estar en contra de las reelecciones de Santana constantemente. Entonces, en esa guerra de reforma es cuando se plasman constitucionalmente en 1857 lo que es la ley Lerdo, la ley Juárez, la ley Iglesias, la ley La Fragua, la ley Ocampo, y que principalmente tienen que ver con el quitar los privilegios al ejército y a la iglesia. La iglesia, pues en este caso las propiedades también, la ley Lerdo y los privilegios en la ley Juárez. Entonces, en ese contexto de la guerra de reforma, cuando finalmente ganan los liberales para plasmar esta constitución en el 57, pues los conservadores no aceptan la constitución y empieza nuevamente la revuelta entre liberales y conservadores, porque los conservadores no aceptan las leyes de reforma, obviamente la iglesia tampoco. Entonces resulta que existen 2 tratados internacionales, uno se llama Tratado de Magdalena Ocampo y otro Tratado de Mon Almonte. En ese Tratado de Magdalena Ocampo, precisamente Juárez omite su nombre y su firma porque era un tratado que violaba la soberanía de la nación, que eso la historia oficial pues lo omite. Ese tratado no se llevó a cabo, pero no por el gobierno mexicano, sino porque el Congreso estadounidense no lo quiso firmar, a pesar de que era un tratado a perpetuidad, en donde los Estados Unidos tenían la libertad de las fronteras, tanto por el Golfo de California, tanto por el Istmo de Tehuantepec, con un tránsito libre, sin ningún tipo de aduana, y principalmente por estas cuestiones comerciales. Juárez estratégicamente en esos tratados con letras chiquitas menciona que estos tratados se llevaban a cabo siempre y cuando, si México sufría una intervención extranjera, los Estados Unidos tendrían la obligación de apoyar a México en esas invasiones. Entonces Estados Unidos, al percatarse de esa condición en una cláusula que venía en el tratado, dice, pues no nos conviene, o sea, nos gastaríamos más en estar ayudando a defender a México que el beneficio que nos traería esa libre frontera.
Entonces ellos no lo aceptan. Qué bueno que no lo aceptaron, si no, pues ahorita la soberanía sería una utopía. Pues sigue siendo mi criterio, ¿verdad? Pero definitivamente es algo de lo que no se dice de Juárez. Pero finalmente este personaje pues rompe algunos paradigmas con la famosa República Restaurada, que se da al final de lo que fue el Segundo Imperio Mexicano, que es el de Maximiliano de Habsburgo, cuando los conservadores pierden esta guerra de los 3 años contra los liberales, pues están resentidos y entonces ellos buscan apoyo en Europa, ¿no? Precisamente para seguir luchando. Entonces es cuando ellos apoyan a Maximiliano para que venga. Juárez pues tiene que huir de estado en estado en esa famosa república ambulante que ejerce Juárez cuando llega el imperio Maximiliano, porque Maximiliano está apoyado por Francia, que era en ese entonces el mejor ejército del mundo. Y cuando Francia tiene conflictos con Prusia, hoy actualmente Alemania, pues el ejército se lo lleva de América hacia Alemania y Maximiliano se queda solo. Entonces ya no había quien lo defendiera. Por eso ganaron los liberales en el imperio, porque ya no había quien defendiera a Maximiliano, a pesar de que se había firmado un tratado que se llamaba los Tratados de Miramar, en donde Napoleón III, representando al gobierno francés, garantizaba que el ejército iba a custodiar el gobierno del imperio de Maximiliano. Y entonces, cuando Francia está siendo invadida por Prusia, pues se llevan al ejército y Maximiliano se queda solo. Es como lo acorralan los liberales y entonces Juárez nuevamente llega al poder en la famosa República Restaurada en el año de 1867. Iniciaría un nuevo periodo en la historia de México, en donde pues las convulsiones seguirían, porque ahora los conservadores se calman, pero ya habría problemas con los mismos liberales, en este caso entre Porfirio Díaz y Benito Juárez. Siendo los dos liberales, tenían diferencias, tantas que Porfirio Díaz desconoce el gobierno de Juárez con el Plan de la Noria, pero finalmente es derrotado por Juárez. Pero cuando muere Juárez, envenenado, que es lo más lógico, ¿no? Como dice la historia, que fue una angina de pecho, y resulta que entonces, en ese sentido, cuando Juárez muere, Porfirio Díaz aprovecha para levantarse nuevamente en armas con el plan de Tuxtepec, ahora con el presidente interino Lerdo de Tejada, y finalmente pues Porfirio Díaz llegaría a la presidencia un 28 de noviembre de 1876 por un golpe de estado, pero eso ya sería otra historia, ¿verdad? Muchas gracias y linda tarde.